hacer el día de hoy un risotto. La técnica para hacer un risotto, lo más importante es la variedad de arroz que manejamos. Para el día de hoy vamos a utilizar un arroz arbóreo. Entonces, la técnica para hacer el risotto es, primero, empezar a mover el arroz de tal manera que los granos entre ellos mismos se rocen. Esto va a generar que haya fuga de almidón. Al haber esa fuga de almidón, obviamente nos va a quedar esa textura de arroz cremoso que queremos en el risotto. ¿Y qué necesito? Necesito cebolla doble ciselada o finamente picada. Voy a necesitar ajo. Tenemos listo nuestro sofrito. Voy a poner el ajo aquí con la cebolla. Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner una temperatura media baja para empezar. Voy a poner el aceite de oliva. Y lo que vamos a hacer es que vamos a pochar. Lo que quiero no es dorar la cebolla ni dorar el ajo. Lo que quiero es que suelte todo su sabor. Lo primero que voy a hacer mientras voy marchando mis sofritos, voy a cortar acá el pollo. ¿Qué voy a hacer con esta carcasa o con el hueso? Lo voy a poner en un fondo. Voy a hacer un fondo que me va a servir para hidratar mi arroz. Listo. ¿Qué tengo acá? Acá tengo un mirepoix, zanahoria, cebolla, ajo y obviamente los despojos o las carcasas del pollo. Acá tengo el pollo, entonces ¿qué voy a hacer? Lo voy a cortar en cubos y a estos trozos de pechuga le voy a poner ajo. En este caso yo ya tengo aquí un ajo triturado con aceite y le vamos a poner obviamente sal y pimienta. Mientras tanto vamos a chequear nuestro sofrito. Entonces empiezo a darme cuenta que la cebolla y el ajo están empezando a cambiar de color. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Acá tengo mi arroz arbóreo. Entonces voy a incorporar mi arroz al sofrito y voy a empezar este proceso de que los italianos llaman nacarar. Y el risotto, a diferencia del arroz que por ejemplo manejamos acá en Colombia, que nosotros hacemos el sofrito e hidratamos inmediatamente por completo, el risotto hay que hidratar poco a poco, hay que ir hidratando en la medida en que la preparación me lo va pidiendo. Siempre yo la primera hidratación la hago con vino blanco, más o menos un poquito menos a que cubra el arroz. Y esta es mi primera hidratación. Esto es lo primero que quiero yo que el arroz empiece a absorber, que es ese gusto al vino. Y aquí sí voy a subir la temperatura a temperatura media alta, porque necesito que toda esa carga alcohólica se volatilice y que me quede el gusto particular de la acidez del vino blanco. Vamos a mirar cómo el proceso de hervido empieza a ser siempre en los lados. Siempre que ustedes vean un producto que hierve, él va a hervir primero los lados. El proceso de cocción siempre se realiza primero en los lados y empieza a irse hacia el centro. Entonces siempre con una espátula vamos a despegar las paredes. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a poner mi primer punto de sabor. No mucho, solo un poco de azúcar, perdón, de sal y un poco de pimienta. Cuantas veces sea necesario hasta que el arroz llegue al dente, para que esté en el punto de cocción adecuado. ¿Qué quiere decir al dente? Quiere decir al diente, una expresión italiana que se utiliza para explicar el punto adecuado de cocción del arroz y de la pasta, que es que usted lo ve cocido por fuera, pero en el centro todavía tiene un puntico crudo. A ese punto es al que tenemos que llegar. Vamos a revolver. Ojalá que esta marinada perdure en la nevera unas 3-4 horas para que obviamente el pollito alcance a coger el gusto de la sal, de la pimienta y obviamente del ajo. Cuando veíamos el grano nosotros nos damos cuenta que estaba translúcido, ya lo veo más blanco, ¿verdad? Quiere decir que ya empezó su proceso de hidratación y que ya se está empezando a cocinar. Entonces está empezando a hidratarse más de la cuenta. En este punto voy a empezar a incorporar pollo. ¿Listo? Porque yo ya veo que el arroz, digamos que ya empezó ese proceso de cocción prolongado, entonces ya va a ser mucho más fácil que empiece a cocinarse en el pollo. Cuando empezamos a ver que se hacen esas burbujas es por donde, o eso nos indica que ya casi hay que hidratar, que ya se está secando. ¿Listo? Y la otra es la que les dije, pasar la cuchara
Y si veo el huequito, o sea, si veo el camino, eso me indica que ya tengo que hidratarla. Aún no, miren. ¿No? Siempre hay que estarlo moviendo. Siempre, siempre. El risotto hay que estarle dando mano, dándole mano, para lo que yo les explicaba que se suelte el almidón. Que vaya tomando esa textura. Es decir, ya si yo paso la cuchara, ya veo el camino. ¿Sí ven? Entonces ya lo voy a hidratar. Entonces esta hidratación que voy a hacer en este momento la voy a hacer con un poquito más de fondo que las dos anteriores, porque necesito que el pollo también se hidrate, ¿verdad? El pollo también va a absorber de ese fondo para cocinarse. Les pongo el doble y vamos a poner nuestro pollito. Incorporamos el pollo y voy a revolver. Cada vez que hemos mirado el grano lo hemos visto que tiene una textura distinta. Dense cuenta que ya está blanco, pero ya se está volviendo a poner translúcido, porque obviamente ese proceso de hidratación ha ido haciendo efecto. Cuando ya tengamos el arroz en el punto de cocción adecuado, cuando ya esté al dente, cuando ya lo probemos y nos demos cuenta que estamos bien, lo que voy a poner es que voy a poner un pedazo de mantequilla de la nevera fría. Eso me va a ayudar mucho a que el risotto tenga untuosidad y a que el risotto tenga brillo. Seguimos revolviendo y seguimos llevando nuestro risotto. Hasta este momento no requiere todavía más hidratación, solo movimiento. Entonces miren, aquí yo ya me doy cuenta que ya estoy viendo la pared de la olla, ya estoy viendo el piso de la olla. Entonces eso me está indicando que ya casi debo hacer el proceso de hidratación. Voy a bajar un punto, ¿verdad? Esta vez hidratación sencilla. Voy a poner una parte de fondo y una parte de vino. Como acabé de hidratar, puedo volver a subir un punto la temperatura. Si yo trabajo con temperatura alta y se me seca el risotto, se me va a pegar. Entonces no es lo que queremos, ¿verdad? Porque va a haber una merma por cocción que no es deseada. Entonces siempre que tengamos temperatura alta debe haber mucho líquido. Si hay poquito líquido, temperatura baja. Que no se les olvide eso. Entonces trabaja a temperaturas altas, pero ustedes cuando estén en sus talleres traten de trabajarlos a unas temperaturas medias bajas para que sea más fácil de manejar. Voy a incorporar queso. ¿Listo? Queso parmesano. Y este proceso de hidratación ya al final lo voy a hidratar con un poquito de crema de leche. Ponerlo aquí en un plato. De esta manera. Lo que yo hago con el grano es que lo voy a aplastar. ¿Listo? Y miren lo que va a pasar. Todavía encuentro mucha resistencia. ¿Sí ven? Miren. Hay un puntico crudo. Dos punticos crudos. Debe haber un puntico. Entonces todavía le falta un poquito más para que llegue al dente. Ya no le falta mucho. Entonces aquí es la textura que yo les decía que parecía como arroz de leche. ¿Sí ven? Para nosotros los colombianos. En este punto que voy a hacer, voy a poner mis champiñones, que ya los tengo picaditos. Listo, traemos mantequilla. Incorporamos un puntito de mantequilla. Y esta mantequilla nos va a ayudar a dar brillo y a dar untuosidad. Nuestro risotto de setas y pollo. Todo el mundo que me cayó la grabación ahí.